Paz, paz, mi gente, les habla Zulu King Che Guerrero desde La Victoria, la meca de la Universal Zulu Nation, en Bogotá, Colombia, en Bacatá. Hoy nos encontramos frente a este gran acontecimiento. Nos convocan o nos convoca los 50 años de la cultura hip hop. Más que eso son los 50 años de la fiesta de Kool Herc y la que marcaría toda una historia y toda una leyenda esta fiesta. Cabe recalcar que para nosotros, para Universal Zulu Nation, el hip hop no nace en esta fiesta, es importante, es emblemática, es significativa, pero tiene unos acontecimientos previos que van a dar resultado en esta fiesta. No sería posible esta fiesta sin el aporte y la vitalidad de los jóvenes y de las pandillas en ese momento en el Bronx. Tendríamos que hablar de 10 años antes, cuando se estaba gestando la lucha por los derechos civiles. No sería esto posible sin el aporte de las Panteras Negras, sin el aporte de los Young Lords, que vamos a hablar más adelante, y es todo un reconocimiento y todo un tributo, no solo a Kool Herc, no, sí fue un elemento muy importante dentro de la historia, pero existieron otros y otras que quedaron en el anonimato y que hoy vale la pena resignificarlos, mencionarlos y mencionarlas. Esto es una investigación que de una u otra manera se ha venido construyendo a partir de unos documentos e información que hemos recibido de expandilleros de las Black Spades, y vale la pena encontrar esto. Muchas cosas quedaron por fuera, desafortunadamente no se pudieron concretar en esta exposición, pero hay una gran riqueza investigativa. Esta es nuestra tercera conferencia del año y hoy, para todos ustedes, vamos a hablar de la importancia de la fiesta del 15-20 en el año del 73. Vamos a iniciar con esto. Bueno, nuestro protagonista es Kool Herc, cuyo nombre original es Clive Campbell. Nacido en Kingston, Jamaica, el 16 de abril de 1955. Es un músico, productor estadounidense conocido como el padre del hip hop. Es conocido en la historia por mezclar artistas de funk. Herc revolucionó la manera en la que las canciones eran reproducidas en las fiestas gracias a una técnica totalmente innovadora llamada el breakbeat. Los momentos más rítmicos y sin letra de las canciones que pasaban en las fiestas. Al ver la reacción de la gente ante estos momentos, decidió comenzar a tomar la aguja del tocadiscos y reproducirlos manualmente. Bueno, a él se le tiene que reconocer la historia del breakbeat, la impuso en la fiesta. Y es muy importante porque de ahí quedó la base rítmica para lo que se llamaría años más tarde o un año después el movimiento hip hop. Bueno, estamos hablando del breakbeat, en lo que pasó a ser conocido como las primeras fiestas de hip hop de la historia. Herc tomaba los breaks de dos canciones distintas y las reproducía una detrás de otra. Esto se llamó breakbeat y además de ser su primera marca registrada, dio paso a la creación de nuevos estilos de baile. Herc solía animar a la gente a través de rimas, a bailar en los break, y la gente los aprovechaba para mostrar los originales pasos de baile que creaban. Los que hacían esto eran conocidos como los chicos del breakbeat o los B-boys y las B-girls.
que también eran los chicos integrantes de las pandillas de varias localidades del Bronx, como las Black Spades, los Seven Immortals, Savage Score, los Turbans, entre otras pandillas. Bueno, aquí tenemos la imagen de algunos pandilleros de la época que estuvieron en toda la movida. Eso fue importante, fue fundamental. Toda esta apuesta de el control de los territorios con los jóvenes, porque eran jóvenes con rabia, jóvenes desposeídos, afroamericanos y latinos. Y pues se encerraba esa furia en el tema pandillero y fue muy importante, fue muy decisivo y creo que esta conferencia es también una resignificación hacia toda esta cultura de las pandillas, porque sin ellas no estaríamos hablando de hip hop en el día de hoy. Bueno, en esta parte la investigación nos dice que la influencia de la nación de los dioses y las tierras mientras incursionaba en el graffiti el señor Kool Herc. Cliff Campbell, el primero de 6 hermanos, hijo de Kate y Nari Campbell, oriundo de Jamaica, Kingston, llega a Nueva York en el año de 1967. Llega a la edad de 12 años al Bronx, en un contexto de violencia y de un alto consumo de sustancias ilegales y con un frío extremo. Su madre le advertía, abro comillas, nunca permitas que alguien te clave algo en el brazo. Aunque te digan que eres un cobarde, no te dejes convencer. Cierro comillas. Cliff Campbell se empezó a adaptar a las costumbres del Bronx. En un primer momento inició a juntarse con una de las pandillas llamadas los Coffin Cats, la misma pandilla a donde se había iniciado Benji Meléndez cuando también había llegado al barrio unos años antes. Benji Meléndez es otro de los padres importantes arquitectos de la cultura hip hop. Por eso decía al principio, para nosotros no nace en el 73, nace a partir de unos acontecimientos. Benji Meléndez es el boricua que impulsa el primer tratado de paz entre pandillas y pues la industria musical no lo ha reconocido o no le ha dado mucha propaganda como a la fiesta. Entonces sí es importante esto. Esta parte es muy interesante. Cuando también había llegado al barrio unos años antes, Benji Meléndez, al mismo tiempo empezó a juntarse con la nación del 5%, Kool Herc, ¿no? Y empezó a absorber su vocabulario, sus códigos y sus conocimientos. Cabe resaltar que la nación del 5% inicia predicando en las calles el conocimiento de los musulmanes negros. Sus códigos permean en gran medida las dinámicas de nuestra cultura cuando hablamos del quinto elemento del real hip hop. Esta parte es también muy importante. Vamos a hacer un especial específicamente de lo que es el quinto elemento. Y esta organización del 5%, la nación de los dioses y las tierras, juega un papel muy importante en la construcción del hip hop y también en la formación de varios artistas, específicamente hablando hoy de DJ Kool Herc, que también aprendió sobre estos códigos. Aquí tenemos las primeras apuestas de tags y expresiones de graffiti. Inspirado en Tyke 183 y en otros jóvenes que se volvieron omnipresentes en la ciudad, Clive, Jerome y su amigo Richard se armaron de marcadores y aerosoles. Clive empezó a marcar las paredes con el nombre Clyde as Cool. Nadie entendía que mi nombre era Clive, decía Kool Herc. Lo más conocido era Clyde como un jugador de básquetbol de los Knicks. Y así que cuando me preguntaban como el jugador de los Knicks,
Yo contestaba, sí, sí, dejémoslo ahí, como el jugador de los Knicks. Eso decía Cool Herc. Y ahí, Cool, dice que el Cool lo saqué porque por un anuncio de cigarrillos que daban por la televisión. Clip por fin encontraría fama y una identidad en el ambiente del graffiti. Bueno, esto aquí es importante porque nos muestra que DJ Kool Herc empezó con el graffiti involucrado con una pandilla y también involucrándose un poco con la nación del 5%. En aquel entonces, Clive no solo marcaba paredes, también practicaba atletismo, levantaba pesas y jugaba partidos muy agresivos de básquet en su colegio. Sus compañeros bromeando lo apodaron Hércules. Aunque la intención era buena, a él no le gustaba. Así que le preguntó a uno de sus amigos, ¿cuál es el diminutivo de Hércules? Y le contestaron Herc. Le gustó ese nombre y pidió a sus amigos que lo llamaran Herc. Después combinó el apodo que tenía en la escuela y el del barrio y dejó al lado Clyde. Luego empezó a presentarse como Kool Herc. Bueno, acá es el nacimiento de este personaje. Y bueno, este personaje, debido a que su papá era coleccionista de música soul, funk, pues las raíces del reggae, ¿no? Recordemos que es jamaiquino. Se empezó a interesar mucho por la música y empezó a sentirse influenciado por ciertos DJs. En ese momento los DJs eran programadores o disc jockeys, que son programadores de música de estaciones de radio. Una de las influencias de Kool Herc es Cousin Brucey, programador de música de una radio conocida como 77 WABC, programador especial de música rock and roll y soul. Se volvió muy popular en la estación de radio más poderosa de la costa este. Este es uno de los personajes que DJ Kool Herc se inspiró también por la forma en que hablaba, por la forma fresca en que promovía las canciones. Y otro personaje fue Wolfman Jack, disc jockey y presentador de televisión estadounidense, famoso por su voz grave. Trabajó una gran cantidad de programas radiales y fue conductor del programa de televisión musical Burt Sugarman. Bueno, este es un personaje, o era un personaje, ya falleció, muy extrovertido y tenía una forma muy dinámica de programar y presentar su música, la música soul, la música funk. En ese tiempo pues la música disco estaba muy en auge. Y acá tenemos otro también que los medios no mencionan, que es John Brown. John Brown era un DJ de una discoteca llamada The Place Tunnel, en donde colocaba música muy novedosa, diferente a las otras discotecas de música disco. John Brown fue el primero que empezó a colocar música de James Brown y también colocaba una canción que se llama Get Ready. Esta última canción fue una de las más populares en el Bronx, ya que duraba 21 minutos y al público le encantaba, y le encantaba más cuando llegaba al solo de batería que duraba solo 2 minutos para revelar sus pasos más espectaculares. Esos estilos de baile comenzaron como versiones más elaboradas de algunos pasos de James Brown, que los pandilleros de la época fueron colocando en práctica en las pistas de baile, y esto daría origen a lo que se conociera años posteriores como el breaking. Bueno, acá todo va de la mano, ¿no? La música, las pandillas, la elaboración de los pasos. James Brown fue fundamental en este aporte y en esta propuesta de una nueva contracultura a partir pues de su imagen como hombre negro
pero también con todo el flow y todo el sabor que lo caracterizaba. James Brown. Bueno, por algo también se festeja el 3 de mayo como el Día del Rap, y es por el nacimiento de James Brown, que es un 3 de mayo. Entonces, miremos también esta parte que los medios nos ocultan muchas veces, y es que el funk fue muy interesante y es parte de la columna vertebral de la cultura hip hop. Ok, bueno, después hablaremos de eso. Y bueno, aquí tenemos uno de los grandes, de los que empezamos hablando. Este es todo un tributo a este personaje también. Es Disco King Mario. Y Disco King Mario fue antes de Kool Herc y antes de Afrika Bambaataa. Es uno de los padres olvidados de la cultura hip hop. Era un pandillero. Vamos a hablar de él en este momento. Disco King Mario, en la década de 1970, 3 años antes de la fiesta, ya Disco King Mario ya hacía fiestas. Fue pionero en Nueva York en las fiestas de barrio. Los DJs eran los artistas principales y los raperos eran los secundarios. Mario realizó muchos espectáculos tempranos en el parque Big Park en el Bronx. En ese momento Mario, con su equipo conocido como Chuk Chuk City, tocaba música disco y música funk. Recordemos ahora sí, el funk parte de la columna vertebral o la columna vertebral del hip hop. Ya lo hacía Disco King Mario. Póngale cuidado a esto. Mario y su ayudante conocido como Bambaataa eran miembros de la pandilla Black Spades. El territorio que controlaban incluía la mayor parte del suroeste del Bronx. Los DJs tenían que obtener su permiso antes de poder tocar públicamente de forma segura. Se dice que Kool Herc asistió a las fiestas de Disco King Mario, en donde obtuvo su mayor inspiración. Bueno, no lo dice muchos investigadores, historiadores no nos dicen esto, pero para mí sí es importante, ya que Disco King Mario era un precursor de la música funk y ya hacía sus mezclas y también invitaba a la gente. Él en sus fiestas promovía estos estilos de baile. También se sabe que King Mario prestó sus equipos a Afrika Bambaataa para que éste hiciera sus primeras fiestas. Mario es uno de los padres olvidados del hip hop. Bueno, es uno de los grandes arquitectos de esta cultura. Lastimosamente la industria musical lo sacó y no le dio el protagonismo que se merece. Disco King Mario en 1970 ya hacía fiestas de funk y música disco, y también era parte de las pandillas, de las espadas negras. Por eso tan importante el fenómeno de las pandillas, específicamente las espadas negras en este contexto, ¿no? Y bueno, acá empezamos a ver el protagonismo de las mujeres. Esto es algo importante también porque es una mujer la que planea, se piensa toda la fiesta del 15-20. Y bueno, vamos a hablar de ella, la hermana de Kool Herc, Cindy Campbell. La famosa fiesta de la avenida del 15-20 Sedgwick en el Bronx. Cindy Campbell, la mente maestra de la fiesta del 11 de agosto de 1973, que luego se convertiría en un mito fundacional. La fiesta pasó a la historia porque fue la noche en que Kool Herc logró posesionar su nombre. En agosto de 1973, Cindy Campbell estaba por volver al colegio. Ella estaba ahorrando dinero para comprar su mejor vestido y quería lo último de lo último. Quería lucir algo que la mayoría de chicas de su edad no tuvieran.
Ella trabajaba como auxiliar de enfermería y sabía que con lo que ganaba no le alcanzaría para la ropa que ella quería. Cindy ganaba $45 a la semana y le pagaban cada 15 días. Cindy Campbell calculó que le costaría algo más de la mitad de su sueldo alquilar el salón de eventos de su edificio en el 1520 de la Sedgwick Avenue. Bueno, acá la tenemos, la madre del hip hop, Cindy Campbell. Ella contaba con su hermano que ya todos le decían Kool Herc. Era un aspirante a DJ que tenía acceso a un potente sound system que pertenecía a su padre. Lo único que ella tenía que hacer era comprar licor, cerveza y gaseosa en cantidad y luego publicar la fiesta. Sus amigos le ayudaron a hacer el volante a mano y a difundirlo por todo el barrio. Es aquí en donde las pandillas como las Black Spades se enteraron de esta fiesta y se alistaron para ser parte de la historia. Igual ya estaban haciendo su historia con las fiestas de Disco King Mario. Es de resaltar que las Black Spades controlaban el Bronx en una gran parte. Su fuerte era el sur, pero también hacían presencia en el área donde vivían los Campbell. Cabe recordar que las Black Spades también tenían la costumbre de marcar las paredes con el aerosol para delimitar el territorio que controlaban. Las pandillas fueron fundamentales para darle el gen rebelde a una cultura que nacía en sus entrañas. Y bueno, aquí toda la cultura del Rocky, ¿no? Las pandillas con sus escudos en las chaquetas, con sus chalecos en la parte de atrás de la espalda, el símbolo de las Black Spades. Y bueno, este es el volante que hicieron a mano para la fiesta del 1520, del 11 de agosto del 73. Algunos investigadores me han dicho que este flyer o este volante no es el original. El original era otro. Después de que la fiesta empezó a tener reconocimientos, pues hicieron este flyer y pues los medios lo han publicado como el flyer original. No lo es, hay que decirlo, este no lo es una copia. Ok, bueno, nos vamos ahora con el Breakbeat. El Breakbeat que inmortalizó a DJ Kool Herc el 11 de agosto de 1973. Esto voy a permitirme leer una parte, bueno, de este libro que es Generación Hip Hop. Lo recomiendo para que lo lean. Creo que también está para descargar. No está completo en internet, pero sirve. Acá una parte muy importante en la página 98, que nos habla específicamente de la fiesta del 73. Era agosto de 1973. Clive y sus amigos bajaron el equipo de su departamento en el segundo piso y lo ubicaron en la habitación adyacente del salón de fiestas. Abro comillas, dijo Kool Herc. Mi sound system estaba en la pista de baile y yo me quedé en el cuarto, mirando, espiando por la puerta para ver cómo iba la fiesta. Cierro comillas. Al principio, Clive no tuvo mucho éxito. Primero pasó algunos temas de dancehall que en cualquier baile de Jamaica hubiesen entusiasmado al público de inmediato. Como todo DJ que se precie de serlo, quería que su personalidad se viera reflejada en la lista de temas. Pero ahora estaba en el Bronx. Lo que la gente buscaba eran los breaks. Por eso, como buen DJ, le dio al público lo que pedía y eligió un par de temas de soul y funk bien explosivos. El salón comenzó a llenarse. En la fiesta ahora fluía una nueva energía. Fue entonces que DJ Kool Herc tomó el micrófono y llevó al público hacia lo más alto. Lo único que oía la gente era su voz a través de los parlantes.
dijo Cindy, abro comillas, y no teníamos dinero para comprar luces estroboscópicas, así que usábamos a un chico llamado Mike. Cuando Her ordenaba desde su micrófono, él decía, bueno Mike, el de las luces. Mike de una vez prendía y apagaba el interruptor. Le pagábamos para eso. A esa altura, de cualquier modo, lo más probable es que no necesitaran nada más para crear una atmósfera intensa. Todas las personas de la fiesta se movían al ritmo de los gritos de Jace Brown, sudando a más no poder. Gracias al baile, se estaban desprendiendo del peso de la historia y disfrutaban de la mejor noche de su generación. Más tarde, mientras Clive y Cindy contaban el dinero, apenas podían creerlo. Esa fiesta tal vez fuera el comienzo de algo importante, dedujeron. Todavía no se imaginaban la magnitud de lo que estaba por venir. Bueno, eso es lo que nos dice el texto, la historia. Acá tenemos también a Cock La Rock con Kool Herc. Cock La Rock fue el panita, el parcero que apoyó a DJ Kool Herc a animar la fiesta. Se dice que él es uno de los primeros MCs porque se montó sobre los breakbeats que DJ Kool Herc empezó a mezclar en ese momento. Para algunos es el primer rapero porque se monta sobre el breakbeat puro. Entonces, Cock La Rock también fue muy importante, una leyenda y también un tributo para él. Bueno, voy a hacer acá, a contar algo muy concreto. Después que DJ Kool Herc hace esta fiesta, él se empieza a cotizar, él empieza a ir a otros eventos, a otras discotecas, la hermana lo lleva a su escuela, a su colegio, y él empieza a hacer fiestas, eventos, y empieza a desarrollarse como DJ. Él cogió mucha fama en el Bronx, dice la historia. Era una de las personas que sin necesidad de estar con los traficantes de drogas, vestía como un traficante de droga, pero a partir de lo que ganaba como DJ. Era un hombre muy respetado. Y pues tuvo un ascenso, ¿no?, en su carrera como DJ. Y logró llegar a varias discotecas, a varios escenarios. Y bueno, de hecho consolidó un grupo que se llama Herculoids, también con otros raperos. Pero llega el año de 1977, el descenso. En 1977, Herc y sus competidores se habían dividido el Bronx. En el sur estaba una nueva revelación llamado Grand Master Flash. En el sudeste, territorio de las Black Spades lo controlaba por completo Afrika Bambaataa y la Universal Zulu Nation. Al norte estaban Breakwood y DJ Baron. El este del Bronx le pertenecía a Kool Herc. Bueno, acá tenemos a la triada, que en realidad no son tres, son más DJs. Ahí faltaría Disco King Mario. Pero bueno, esto era como los DJs que controlaban el Bronx a partir de la música. En 1977, mientras que Kool Herc se preparaba para otra fiesta en una discoteca del Bronx, él estaba organizando su música cuando escuchó una pelea. Mike, ¿se acuerdan de Mike, el chico de las luces? Pues él tuvo un altercado con alguien en la puerta. Explicó el mismo Herc. Mike no dejó que 3 hombres entraran a la discoteca y estos se pusieron cada vez más violentos. Cuando Kool Herc intervino, uno de ellos sacó un cuchillo. Herc sintió como la hoja le entraba 3 veces en el costado. Cuando levantó una mano para protegerse, el agresor lo apuñaló por última vez en la palma de la mano. Luego emprendieron la huida en la oscuridad de la noche. Después de eso,
me recluí, dice Kool Herc. Admitió exhalando largamente. Ahí terminó la carrera del fundador del breakbeat. Bueno, esta es la parte triste de toda esta historia, y es que Kool Herc después del 77 no siguió mezclando debido a este acontecimiento violento. Y ahí quedó un poco frustrado. Ya después, un año después, ya habían salido muchos DJs. Todo el mundo le dio por ser DJs. Las pandillas pasaron a ser fiestas en los parques. Y pues ya el auge de Kool Herc ya no era el mismo. Ya había mucha competencia. Él se desanimó y no siguió mezclando. Cosa que sí hicieron otros DJs que empezaron o estuvieron antes que él. Esto también hay que decirlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos en el Bronx la época del esplendor de Kool Herc pronto quedaría relegada al pasado. Aún así, había surgido una nueva cultura alrededor de lo que captó la imaginación de una nueva camada de jóvenes en el barrio. Herc había descartado y dejado de lado todo, salvo los elementos más potentes, el ritmo, los movimientos, la voz y el renombre. Y con esto evocó un espíritu que ya habitaba en las calles del Bronx. Nueva expresión pareciera girar constantemente hacia adelante y hacia atrás. Un loop histórico, y logró colocar el sello de Jamaica en las urbes de Nueva York y en la historia del hip hop. Muy importante esto también. Es Jamaica quien nutre el Bronx en la arquitectura del hip hop. Esto es importante también. Bueno, acá tenemos años posteriores se empezaron a hacer recuentos históricos, y pues Zulu Nation hace un recuento histórico. Ese es el mensaje de Zulu Nation frente al legado de DJ Kool Herc. En el principio, el DJ del hip hop no tenía nombre, pero el elemento DJ comenzó en el oeste del Bronx por un DJ que se llamaba DJ Kool Herc. El hip hop como cultura fue iniciado y nombrado por Afrika Bambaataa en el sur del Bronx. Es Afrika Bambaataa quien reúne los 5 elementos: DJ, B-Boys, Big Girls, MCs con el rap y el graffiti. Y dio el 5º elemento, que era el conocimiento, a una cultura que lo mantiene todo junto. Las lecciones infinitas de Zulu Nation sostienen que Kool Herc es el padre del hip hop y Bambaataa el padrino, porque es Zulu quien bautiza el hip hop como cultura el 12 de noviembre del 74. Esto está escrito en el libro verde de la Universal Zulu Nation. Entonces, lo que les decía al principio, esto no nace realmente como nos lo han querido vender los medios en la fiesta, sino que es una cadena de acontecimientos, eslabón tras eslabón, que después ya vamos a hablar aquí al final, por qué todo esto se viene dando. Y eso se viene dando desde los años 60, quizás antes, pero en los años 60, a partir de el movimiento por la defensa de los derechos civiles. Acá nos dice esta organización Black Lives Matter hace un replanteamiento, un análisis, unos cuestionamientos, un aporte a todo esto, y ellos nos dicen acá: el hip hop es el hijo del movimiento por la lucha de los derechos civiles, lo que los medios no promueven. Desde sus inicios en las calles de los barrios marginales de Nueva York, en la década de los 70, el hip hop ha sido mucho más que solo música, baile y algo más que mezclas en vivo. Óigase bien esto. Ha sido mucho más que eso. Es toda una forma de expresión cultural, un medio de narrar la lucha y sus experiencias de la vida en las zonas más desfavorecidas.
Lo más importante es asumir el hip hop como un bien supremo, como legado de la lucha por los derechos civiles y por frenar la guerra en Vietnam. Somos hijos e hijas de un mundo convulsionado. Hip hop es una herramienta poderosa para continuar la lucha por el cambio social en los países a donde ha llegado esta cultura. El hip hop surgió como una voz para los sin voz, promocionando una plataforma para aquellos marginados y marginadas por la sociedad, para hablar sobre problemas como la pobreza, el racismo, el machismo y la violencia policial. Artistas como Grandmaster Flash y Public Enemy no solo crearon una música que desafiaba las normas culturales musicales, sino que también utilizaron sus letras para criticar la injusticia y abogar por resignificar nuestra memoria, la de nuestros líderes y lideresas, que entregaron la vida por el bien común. Y fue el hip hop quien recogió ese legado, elevándolo a una voz de justicia desde el Bronx hasta los barrios de las periferias en Brasil, Colombia, Chile, África, París, Palestina, entre otros, promulgando la unidad entre pueblos de diferentes etnias, evidenciando la violencia patriarcal que mantiene el capitalismo de pie. Sabemos cuál es el enemigo común. Después de 50 años solo nos queda un reto, y es que reestructuremos el sistema. El reto para nosotros y nosotras del movimiento hip hop es unirnos. No en vano, Universal Zulu Nation estableció en el 74 las bases del hip hop: paz, amor, unidad y diversión responsable. Esta organización, Black Lives Matter, esta organización nos invita a hacernos una pregunta frente a los desafíos que tenemos como movimiento contracultural frente a la industria musical, más allá del plano artístico en sí. Las figuras del hip hop también han tenido un impacto social tangible. Muchos artistas han utilizado la influencia y su riqueza para impulsar el cambio en sus comunidades, ya sea a través de la filantropía, el activismo político o a la fundación de organizaciones sin fines de lucro. En resumen, el hip hop sigue siendo una fuerza crucial en la lucha por los derechos civiles e igualdad social a través de sus letras poderosas y su influencia cultural. No estaríamos hablando de hip hop hoy sin el aporte de Rosa Parks, la mujer que se negó a ceder su puesto en un autobús, sin la apuesta de unidad de Martin Luther King, sin el planteamiento de autoconocimiento de Malcolm X, sin el legado de organización comunitaria de las Black Panthers, sin la resistencia boricua de los Young Lords, sin la influencia del Islam en el quinto elemento con los musulmanes negros, específicamente la Nación del Islam y la Nación del 5%. Y también no estaríamos hablando de hip hop sin la visión internacionalista de Fidel Castro, que apoyó a la madrina de Tupac Shakur, a Shatta Shakur, y a Angela Davis. No estaríamos hablando de hip hop sin la apuesta de paz del boricua Benji Meléndez, que habíamos hablado anteriormente. No estaríamos hablando de hip hop sin los códigos de las pandillas que permearon la cultura desde los 70s, sin el liderazgo independentista de la puertorriqueña Lolita Lebrón. No estaríamos hablando de hip hop sin el aporte de los chicanos y su frontal lucha contra el imperio con la organización Las Boinas Marrón. Muy importante esta organización también del movimiento chicano, que también influyó mucho en la arquitectura del movimiento hip hop. Tampoco hablaríamos de hip hop sin la influencia del poder rojo de los nativoamericanos. No estaríamos hablando de hip hop sin el aporte de Disco King Mario, muy importante, que era de las pandillas de las Black Space. Sin la apuesta integracionista de Universal Zulu Nation, sin el planteamiento de los nuevos elementos del templo del hip hop
Hice en el planteamiento del 10º elemento de Hip Hop is Green. Hablar de hip hop es hablar de más de 60 años de resistencia. Para todos ustedes, feliz 50 cumpleaños a toda la nación hip hop. Les habló Zulu King Che Guerrero, esta conferencia realizada por el presidente de la Universal Zulu Nation en Colombia. Para todos ustedes, hasta la victoria siempre. Que la disfruten y seguimos construyendo nación hip hop desde las bases, desde los territorios, desde la pedagogía. Hasta la victoria siempre. Paz.